Hermanos y hermanas, muy buenos días. Que la paz del Señor esté en cada uno de sus corazones. Meditaremos la palabra del Señor hoy, miércoles 9 de noviembre. Meditaremos el Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo 2 y versículos del 13 al 22. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado en la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanitos, la palabra del Señor, si nos damos cuenta, se sale del contexto que hemos venido meditando, ya que nos hemos dado cuenta que hemos venido meditando el Evangelio según San Lucas, pero el día de hoy meditamos la Santa Palabra en el Evangelio según San Juan, y esto es dedicado a la fiesta de la Basílica del Letrán. Y pues el Evangelio nos muestra dos etapas. Primero, nos hace ver el disgusto de Jesús, de nuestro amado Señor. ¿Pero por qué el disgusto? Porque él, cuando llegó al templo, se da cuenta de que está convertida en una plaza, en un mercado, en un centro comercial, si lo queremos ver de esta manera, ya que podíamos llegar ahí a comprar, ya dice la palabra, bueyes, palomas, incluso habían cambistas. Y el Señor se enfurece tanto, pero es bien importante el notar que en pasajes anteriores ha dicho que el templo es una casa de oración. Y en este Evangelio dice que han convertido en mercado la casa de mi Padre. Luego el relato nos sigue diciendo que se le acercaron a él varias personas. Estas personas eran los judíos y únicamente se acercaron a él para preguntarle, para interrogarlo, para ponerlo a prueba, que qué señal les daría a él para demostrar que él tiene esa autoridad para actuar de esa manera, para sacar a las personas del templo como lo había hecho, con tal enojo, con tal furia. Y el Señor, dentro de su molestia, dentro de su angustia, les dice que destruyan el templo y que él en 3 días lo reconstruirá. Nuevamente los judíos le dicen: 46 años se ha llevado la construcción de este templo y tú lo quieres reconstruir en 3 días. Aquí vemos que como humanos muchas veces tratamos de darle un sentido meramente humano a todas las situaciones que atravesamos o que vivimos. Sin embargo,
el Señor se está refiriendo, nos dice la misma palabra, se está refiriendo al templo de su cuerpo, a la reconstrucción de ese templo que es su cuerpo. Inclusive nos dice que está asemejado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos también un poquito de historia y pues viajamos al Antiguo Testamento después del exilio que el pueblo de Israel tuvo en Babilonia. Los profetas post exilio pues ya empiezan a hablar de la reconstrucción del templo. Dentro de ellos está el profeta Malaquías, que nos dice que empieza la reconstrucción del templo. Y también nos hace notar que muchas personas en ese entonces se preocupan por la reconstrucción de sus hogares, de su colonia, y dejan a un lado la reconstrucción del templo. Jesús en este día se refiere a su cuerpo. ¿Y dónde nos refugiamos nosotros? ¿O dónde debemos refugiarnos nosotros cuando tenemos una aflicción, una necesidad? Es en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está en el templo. ¿Cómo lo podemos notar? ¿Cómo lo podemos ver o sentir? En ese pedacito de pan. Incluso Él, siendo tan grande, Él decide quedarse con nosotros y acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días. En ese pequeño pedazo de pan. Es un milagro que nosotros o nuestra mente no puede entender, y que muchas veces no le damos ese sentido, esa importancia por la misma pequeñez de nuestro entendimiento, de no saber o no comprender ese gran misterio del Señor. El día de hoy, hermanos, meditemos en la palabra del Señor, abriguémonos en Jesús, confortémonos en Jesús. Cuidemos ese templo que es nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo los acompañe, mis hermanos. Que tengan bendecido miércoles. Paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.